Bienvenidos de nuevo a nuestro nuevo episodio de podcast Conectando Recursos Humanos y Tecnología. Hoy vamos a hablar con Uriol Alba. Bienvenido, Uriol, secretario general de CECOT. Un placer tenerte con nosotros en nuestro episodio de podcast. Vamos a abordar temas de talento, vamos a abordar temas de IA, cómo afecta esto al tejido empresarial. CECOT, háblanos un poquito de quién es CECOT para ubicar también a nuestra audiencia. Uriol, cuéntanos. Pues CECOT es una organización patronal catalana Uh-huh. que representamos a miles de empresas y profesionales y mayoritariamente pues pequeña y mediana empresa familiar. También tenemos algunas grandes corporaciones, pero digamos que seríamos un buen reflejo de lo que es la demografía y el tejido empresarial de Cataluña. Por lo tanto, podemos encontrar desde una pequeña tienda de barrio a una gran corporación, pero mayoritariamente pequeña y mediana empresa y sobre todo mucha base industrial, también pues por nuestra tradición centenaria de gremios y asociaciones vinculadas a la industria. Pues yo creo que nos puedes ayudar mucho en este podcast, Uriol, porque sí que nos interesa saber temas que nos conmueven aquí en nuestro canal, como es la IA, que es la tecnología, cómo es el talento, esto que ahora mismo las pequeñas y medianas empresas están en esas lagunas, ¿no? Y que parece que cada uno sufre a su manera, pero es un problema común. Eso sí que nos consta también por nuestra base de clientes, pero nos pareció interesante poder invitar a una patronal para que nos explique desde el punto de vista de estas empresas que están al día a día, que al final es el tejido empresarial en España el que mueve la economía, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Te voy a empezar la primera pregunta, ¿qué es lo que más preocupa hoy al empresario pequeño y mediano? ¿Dónde está ese problema? Os diría que nuestros sondeos nos dicen que actualmente la principal preocupación de la pequeña y mediana empresa, incluso de la grande, pero sobre todo nos referimos a la pyme, la principal preocupación es encontrar, fidelizar, atraer a talento y trabajadores cualificados. Los últimos 3-5 años, la principal preocupación era disponer de una administración eficiente, pues digamos por la enorme carga burocrática, la complejidad normativa, etcétera, etcétera. Pero sí que os tenemos que decir que este último año, 2 años, nuestros sondeos nos dicen que ahora ya la principal preocupación es todo vinculado con el talento y con las transformaciones que está habiendo en el mercado laboral. Y aquí me gustaría hacer un apunte de contexto de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Se habla mucho de la gran disrupción tecnológica que supone pues, la implementación de la IA, que lo está impregnando todo, pero nosotros nos gusta recordar que hay una disrupción mucho más trascendente, mucho más importante, que afecta al conjunto del planeta y el día a día de las personas y sobre todo la agenda empresarial. Más importante que la disrupción tecnológica de la IA es la disrupción demográfica. Uh-huh. Nos vemos, pues... Estoy de acuerdo contigo. Estamos en un escenario que está envejeciendo la población, no hemos tenido la natalidad suficiente para que haya ese relevo en el ámbito del trabajo, en el ámbito del consumo, y nos encontramos pues que hay cada vez pues, más dificultades por parte de las empresas de encontrar pues, esos trabajadores, como decíamos. En gran medida, una parte de estos trabajadores no existen porque no han nacido. Uh-huh. Solo hace falta analizar pues, cuáles han sido las ratios de natalidad de los últimos años. Necesitamos de inmigración, una buena política migratoria para cubrir parte de esa fuerza de trabajo que no existe, aunque también los volúmenes que tenemos actualmente no son suficientes como mínimo para la estructura económica que tenemos actualmente. Así que hay que tomar conciencia de que aparte de todos estos grandes cambios tecnológicos que estamos viviendo, pues también muchos de los que nos pueden escuchar seguramente se verán identificado que, ostras, ahora cuelgo una oferta de trabajo, casi no se me presenta gente, los que se presentan también no siempre encajan con el perfil que estoy buscando y se da una casuística muy, muy excepcional, al menos pues, en términos laborales, muy novedosa, que es que ahora el candidato me entrevista a mí. ¿Sí? Esto se pasa porque en muchas posiciones hay más oferta de trabajo que demandantes. Sí. Y esto también se explica por un conjunto de elementos que explican cómo hemos llegado hasta aquí. Por ejemplo, una de las razones principales es el desajuste que existe entre las necesidades de contratación de las empresas y la producción de talento, digamos, ¿no? Aquel tipo de trabajador que está produciendo pues, el sistema universitario, la formación
profesional, la formación continua, formación para el empleo. Después tenemos también pues, cambios en las necesidades o los esquemas de valores o aquello que es atractivo para, por ejemplo, para la gente Ujú. joven para ir a trabajar. Y después también, pues muy a nuestro pesar, pues una falta de vocaciones en algunas posiciones, ¿no? Podríamos conocer muchas empresas, sobre todo, por ejemplo, de base industrial, que tienen trabajo inmediato, mañana, bien remunerado, etcétera, pero que no encuentran esos trabajadores en el mercado, ¿no? Pues Ujú. bueno, en gran parte se explica por estos desajustes en el sistema. Claro, es un tema interesante lo que has apuntado de la inmigración, ¿no? Porque recibimos mucha inmigración. La regulación esta parece un poco difícil de entender el por qué si las empresas necesitan mano de obra y en cambio, por otro lado, tenemos inmigración, como que esa comunión, ¿no? Entre lo que inmigrantes que nos entran y la necesidad de las empresas, no llegamos a tener como acuerdos de formación, acuerdos de colaboración con ONGs. A mí es algo que personalmente me choca un poco y me explota la cabeza porque digo, ¿cómo puede ser con la gente que tenemos? ¿Por qué no les ofrecemos posiciones o por qué no se prepara esta gente para cubrir posiciones necesarias hoy en el mercado? Porque al final, pymes son paletas, pintores, fontaneros, peluqueras, esteticiens, y no hay. O sea, cuesta Sí. que nuestros clientes también Otra que... vez hay un desajuste en el sistema, ¿no? Para empezar, la política migratoria que tenemos Ujú. no está orientada al trabajo. Es decir, por Eso es, aquí es el ejemplo, punto. no hay una política estratégica de contratación en origen de aquellos perfiles que sabemos que son demandados por las empresas de aquí. Después hay mucha dificultad o digamos que no está bien estructurado todo el Ujú. proceso, por ejemplo, de homologación de titulaciones de personas que vienen de otros países y es por todos conocidos que tenemos personas muy cualificadas, por ejemplo, en el sector de la ingeniería, de la Ujú. enfermería, del sector médico en general, que hoy en día están en España pues trabajando de posiciones pues que ellos están sobrecualificados, pero no pueden convalidar sus estudios en origen. Y después, al fin y al cabo, pues igual que nos pasa, como decía, con aquellos estudiantes que se han formado aquí, digamos que no está bien ajustado las necesidades de contratación con la capacidad de formación pues, de todo este talento. Y esto pues aún va pues, haciendo más grande esta distancia entre oferta y demanda laboral. Sí, sí, no, realmente es un problema y que el empresario, ¿qué hace? Es decir, tenemos el problema, pero claro, el problema no nos podemos estar lamentando siempre, decir, bueno, es que no tengo, es que no tengo. El empresario deja de crecer, deja la empresa, porque también me encuentro, y seguramente que os encontráis, que hay empresarios que dicen, bueno, ya hasta aquí, ya dejo, porque También. no puedo crecer, es imposible, mis objetivos, mis ambiciones de empresa hacen que mi personal no me acompañe, por tanto no tengo los recursos, ¿no? ¿Qué están haciendo los empresarios en general? Pues encontraríamos seguramente un poco de todo, como Ujú. siempre, y encontraríamos pues empresas, directores generales, propiedades o incluso los directivos de recursos humanos, algunos más conscientes de que tienen que abordar cambios en su política de recursos humanos y otros que aún anhelan pues volver al pasado. Para estos tengo malas noticias. El futuro, pues todo esto que explicamos, pues aún va a ir digamos, a peor o A digamos peor, que sí, esta sí. sensación de desajuste del sistema pues tampoco tiene una solución inmediata y vamos a centrarnos pues quizá en el campo pues más propositivo pues para ver algunos cambios que se pueden hacer. Mi principal recomendación para cualquier responsable de recursos humanos de una pequeña o mediana Ujú. empresa es que haga un buen análisis de cuál es su situación actual, sobre todo porque es muy fácil caer en recetas fáciles, en ejemplos que aplican en otras empresas pero que no Ya. tienen cabida en la tuya. Obviamente, por ejemplo, el teletrabajo no es aplicable a todas las empresas, un comercio de barrio o una empresa industrial. Después, obviamente, no es lo mismo gestionar una plantilla de 10, de 100 o de 1000 trabajadores, ¿no? Está bien conocer pues, un amplio abanico Ujú. de posibles medidas pues, para facilitar esta atracción y fidelización del talento, pero siempre ajustado a la realidad de cada empresa. Esto es importantísimo porque si no se puede generar ahí pues, una mala aplicación que tenga Sí. unos resultados aún peores. Obviamente, pues hay que, desde lo que ahora se conoce como employer branding, ¿no? Es decir, tener la capacidad de seducir, de atraer talento, porque tu propuesta de valor desde el ámbito de los recursos humanos, de la gestión de talento, personas, pues es atractivo. Y recordemos, antiguamente
pues los departamentos de recursos humanos eran pues un departamento principalmente muy administrativo, ¿no? Poco profesionalizado, Sí. un departamento pues muy de gestión normativa, de gestión de nóminas, etcétera. Cada vez más estas áreas están directamente vinculadas a la dirección general de la empresa Sí, debería ser, sí. porque pasa a ser estratégico, ¿no? Y aquí es donde pues, hay que desplegar pues, medidas relacionadas con incentivos, conciliación, Ujú. adaptabilidad, política retributiva, formación interna, etcétera. No me gusta señalar una medida concreta como si fuera la panacea, porque de verdad que hay que hacer una receta, un traje a medida A cada uno, ¿no? sí, a cada caso, porque Ujú. si no, pues tendrías que estarías aplicando medidas que pueden generar justamente pues, un Mm. resultado no deseado. Ujú. Sí, no, y además, aquí entramos en la generación Z, es decir, es un cambio totalmente de forma de ver la vida, de forma de ver el trabajo, de forma de enfocar mi propia vida y mis propios valores, de vivir con propósito, es decir, tienen otro enfoque, ni mejor ni peor, sino que diferente, a los que venimos de otras generaciones también nos cuesta un poco entender, ¿no? Pero no por ni desde la crítica ni no, sino que simplemente es otra forma de trabajar y ver el trabajo en este sentido, ¿no? Entonces, las empresas yo creo que también están en ese punto de que sí que tienen que cambiar cosas, pero deben cambiarlas. No porque sea algo que tenga que hacer, sino es que la misma generación que está subiendo nos requiere algo diferente, nos requiere unos horarios determinados, no requieren largas jornadas de trabajo, como cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Que seguramente cuando empezamos como becarios nos decían, oye, aquí a trabajar 8, 10, 12 horas, las que hagan falta, y nunca decías un no, ¿no? Ahora sí que la juventud tiene muy claro cuál es su vida laboral, cuál es su vida profesional, y eso también como que empuja a las empresas para poder retener, es poder ofrecer, porque no todo es dinero. Es decir, muchas veces nos sentamos, nosotros somos pyme también, ¿no? Y te sientas y la juventud no valora solo el dinero, valora otras cosas, ¿no? Correcto. Y aquí, como dices, pues encontrarías directivos que toman conciencia de eso y algunos que aún son un poco negacionistas, ¿no? Que se centran mucho en la queja, en el diagnóstico, intentar Exacto. esperar que esto, pues, esto debería ser diferente, tiene que cambiar, pero hay que vivir pues, de cara a la realidad, ¿no? Y el mercado está cambiando y me gusta explicar que no solamente entre la generación Z, digamos que la alteración También, sí, sí, sí. de la escala de valores, prioridades, etcétera, sobre todo a raíz de la COVID y que Ha supuso cambiado. un gran ejercicio también introspectivo para las personas, para las organizaciones en general, pues obviamente pues el mundo cambia. Y como os digo, en un escenario donde en algunas posiciones, sobre todo, hay más oferta de trabajo que demandantes, pues esto te obliga pues, a hacer una revisión. Obviamente la generación Z, y sin ánimo de generalizar, porque también encontrarías a personas que pueden encajar con una escala de valores, de principios, pues parecida a lo que sería pues, a sus padres, a sus Ujú. abuelos, ¿no? Pero digamos que sí que se puede confirmar que hay una tendencia cambiante entre qué es lo que pone en valor un trabajador a la hora de elegir su puesto de trabajo. Y obviamente el sueldo sigue siendo la casuística número uno, Sí. pero no es la única. Y Ujú. aquí es donde las empresas tienen que ser creativas dentro de sus posibilidades para ser más atractivas. Y después, si queréis que hablemos un poco de tecnología, podemos Sí, hablar pasaremos a la segunda. cómo robótica e inteligencia artificial también pueden ayudarnos en convertirnos en un puesto de trabajo pues, mucho Ujú. más atractivo y centrar pues, el factor humano en aquellas posiciones donde son realmente indispensables, donde son Mm. core en los procesos de negocio de la empresa. Ujú. Sino el tema o sea, es un debate de más allá, no solamente sería inteligencia artificial, que también ahora lo veremos en el siguiente bloque, pero los valores, ¿no? Los empleados o los candidatos muchas veces, lo que decíamos es salario, pero muchas veces buscan los valores de la empresa, el propósito, el por qué, hacia dónde va la empresa, cosas que antes en las entrevistas de trabajo no nos encontrábamos nunca. Ujú. No te preguntaban estas cosas, pero yo me encuentro en entrevistas, no me preguntan directamente por el propósito, pero me preguntan el para qué, el dónde estáis, hacia dónde vais, ¿no? Estas preguntas que yo creo que son muy... O sea, hay que agradecer que nos hagan estas preguntas porque te despiertan, ¿no? Dices, ostras, quizá es algo en lo que no había pensado como empresa, cada uno lo tenemos en nuestra mente como CEOs, como directores generales, pero muchas veces no somos capaces de transmitirlo a nuestro equipo, ¿no? Entonces, que la gente sepa también cuáles son esos propósitos, esos valores, yo creo que también atrae talento y lo retiene sobre todo, ¿no? Sí, de hecho yo creo que lo tenemos que ver como una oportunidad, Eso porque es. muy a menudo la propia inercia de las empresas, de los negocios, Ujú. pues no invita
a un tipo de reflexión más 360, más de Eso. impacto y sobre todo en tu entorno más inmediato. Obviamente hay Ujú. empresas que operan a nivel planetario y hay empresas a nivel local, ¿no? Pero digamos que esto puede ser una buena excusa, una invitación, una reflexión que puede convertirse en estratégica para la empresa, para el conjunto de su negocio, ¿no? Pues intentar trascender y buscar un impacto más allá de lo económico, lo cual le puede ayudar después también a tomar decisiones sobre cómo se organiza, sobre público objetivo, sobre nuevos productos y quizás a raíz de esta Ujú. exigencia de los propios trabajadores, esto se convierte en algo más estructural, más central en la propuesta de valor de un negocio. Ujú. Creo que vale la pena parar, reflexionar, buscar propósitos, saberlo transmitir y con eso atraer todo el talento y retenerlo Claro, sobre y todo. incorporarlo de una manera natural, que no Eso es, sea artificial eso es. y que no sea solamente para aparentar o para, No, que pues, salga de para hacer ver. dentro, tiene que Exacto. salir de dentro. Exacto, que se impregne y que justamente al final, ahora sí que sí, esta es una frase Ujú. que se ha dicho toda la vida, ¿no? Las organizaciones son las personas, el activo más importante son las personas. Esto, quien era creyente, se ha demostrado que tiene una ventaja competitiva hoy en Sí, día porque tiene capacidad de atraer y de fidelizar este talento. Quien lo decía solamente pues como un eslogan, pues se ven después las costuras de un poco de esa mentira y ahora sí o sí, pues las personas se están demostrando como el elemento diferencial y como un recurso pues que es limitado y que cada vez hay, pues las empresas pues pelean pues ujú, cada vez más para el mejor candidato, ¿no? Y entonces aquí se demostrará quién realmente lo tenía integrado como una política eso es. propia de la empresa y quién se lo tomaba un poco pues para aparentar, ¿no? Sí, sí, está claro. Vamos a ir hacia adelante en el tema tecnológico, ¿vale? Aparte de la retención, de la captación de talento como, como puntos importantes para las pymes. Uno de los puntos que yo creo que sí que son importantes de verdad es la tecnología, es el cambio en el que estamos viviendo actualmente, este cambio tecnológico de la inteligencia artificial, robótica, como decías, es un antes y un después, es decir, además es como muy rápido. Este después es como no es mañana, es que es ya, es que es hoy lo que ya está cambiando, ¿no? Y cómo esto se puede aplicar a las pymes, qué están aplicando, dónde deja también el espacio para el talento, para las personas, dónde nos va a ocupar eso. O sea, son muchas preguntas que te lanzo de golpe, Sí, porque una me enlaza a la otra, la verdad, pero las vamos a ir desgranando una a una porque me parece que es un tema suficientemente importante como para tratarlo con sí. Yo una organización os como amplío un vosotros. poco la mirada también, Sí. porque últimamente el debate de la inteligencia artificial, la robótica, está muy centrada en la creación o destrucción de empleo, en cómo altera la organización del trabajo, en cuáles son un poco los roles y las funciones que puede hacer dentro de la empresa. Me gustaría abrir un poco la mirada Por para supuesto. sensibilizar de la necesidad imperativa de implantar inteligencia y robótica para salvar la sociedad del bienestar. Y Ujú. os lo explico muy fácilmente. Hoy, Sorprende. Esa afirmación ahora mismo sorprende un poco. pues es indispensable que dispongamos de tecnología, de inteligencia artificial, de robótica para salvar la sociedad del bienestar. Y os lo explico muy fácilmente. Hoy en día en España trabajan 2,6 personas por cada jubilado. Ujú. Dentro de 20 años, que es una generación, por ejemplo, en la cual yo espero jubilarme, dentro de 20 años trabajarán 1,6 personas. Es decir, cada vez tenemos una base menor de cotizantes para mantener una población mayor. Y no solamente para mantener los jubilados, sino pues, los menores, las personas que no pueden trabajar, los incapacitados, Ujú. etcétera, etcétera. Esta disminución de la fuerza de trabajo nos proyecta una caída de ingresos fiscales, por lo tanto, pues a menos recaptación por parte del Estado, pero sigue teniendo pues necesidades o incluso mayores necesidades en prestaciones sociales porque hay que mantener el sistema. Lo podéis ver hoy en día, pues la población tanto de Cataluña, de España, etcétera, está creciendo y por lo tanto, pues estas métricas que os digo, pues nos dan estas proyecciones. Por lo tanto, con el número de trabajadores actuales, con los flujos migratorios que tenemos y con Ujú. la baja natalidad, no hay trabajadores suficientes para mantener la sociedad del bienestar tal y como la entendemos hoy en día. Por lo tanto, existe una vinculación directa entre robótica e inteligencia artificial para salvar la sociedad del bienestar y para salvar pues, los servicios mínimos y públicos de los cuales hemos gozado estos últimos años. Esto, por lo tanto, nos sitúa la adopción de la IA, de la robótica, de la Ujú. automatización, de la transformación digital, de la sensórica, etcétera, nos lo sitúa en una prioridad número uno. Sí, sí. ¿Sí?
Entonces, esto ya está pasando, ha empezado a pasar y obviamente pues ahora todas las empresas, el conjunto de la sociedad, pues ahora tenemos que ver esto cómo aplica, ¿no? Y aquí os diría que la mayoría de empresarios y empresarias, cuando se habla de inteligencia artificial, pues ahora mismo se mueven entre dos grandes corrientes, ¿no? Una primera corriente que es una conversación más abstracta, más filosófica sobre qué supone la IA. ¿Acabará con la raza humana? Ujú. ¿Acabará con nuestra civilización? ¿Cómo va a cambiar todo este mundo? ¿No? Es un debate un Da que poco... pensar. O sea, sí que es cierto que por un lado la coges como muy positiva, pero por otro lado Sí, te bueno, y aquí surgen te mueves también entre mensajes un poco más ambiguos, ¿no? catastróficos, Mm. algunos más ilusionantes, etcétera. Pero digamos que el conjunto de la sociedad y obviamente las empresas también participan pues, de esta reflexión que estamos todos un poco con la incógnita, con la novedad, ¿no? Y la otra parte de la reflexión es, bueno, y de todo esto, para mí, hoy, a lo práctico, para ponerlo en marcha el lunes en mi empresa, ¿Qué pasa, no? ¿cómo lo ¿Cómo? hago, no? Qué puedo sacar de esto? ¿Cómo hago que me ayude en mi día a día, no? Y aquí es donde, pues ya, incluso las personas, pero ahora trasladado a las empresas, todo el mundo está buscando recetas prácticas y está en ese momento de laboratorio, un Ujú. poco de prueba-error, para buscar una aplicación, pues, para su propio negocio. Claro, porque va mucho más allá de lo que es un ChatGPT, de lo que es un Claude, ¿eh? Va mucho más allá de esta pregunta-respuesta a una IA, que está muy bien, que muchas empresas organizan esto, pero es el tema agéntico, ¿no? Es que yo tengo agentes que me están trabajando. Bueno, el otro día estaba viendo Reels en Instagram que ya los negocios ya tienen su director de marketing, su director de ventas, su CEO, ¿cuál era también? Su financiero, CFO, que era IA. Entonces me decía, bueno, la persona con la que estaba chateando decía, no, es que lo hace todo. Ya tengo Sí. toda mi pyme montada con Bueno, IA. y agentes que se Y hablan con dices, agentes, ¿no? Y claro, no hay intervención humana en esa interacción, que es un etcétera. riesgo. Para mí yo pensé, bueno, esto es un riesgo total porque al final el humano tiene que aportar valor ahí de alguna forma, ¿eh? Ahí está la clave, ¿no? Nuestra recomendación, digamos que en cierta manera estamos orientados ahora hacia grandes corporaciones. Ujú. Muchas de ellas, esto ya viene pasando en los últimos años. Cada vez tendremos empresas mucho más grandes que tienen enormes capitalizaciones bursátiles en las cuales trabajan muy pocas personas, ¿no? Mm. Habrá muchos más accionistas que trabajadores. Eso también supone un reto a nivel sociedad porque los instrumentos que tenemos de reparto de riqueza, principalmente basados en fiscalidad y en salarios, Sí, sí. pues estamos viendo pues, que esta visión industrial en la era digital pues ya está en entredicho, ¿no? Entonces, ahora la inteligencia artificial, nuestra recomendación para cualquier pequeña o mediana empresa es hacer un buen análisis de dónde es realmente disruptivo, dónde es importante situar el factor humano. En cierta manera, creemos que en un futuro no muy lejano habrá mucha tecnología de IA que será como una commodity, ¿no? Ujú. Cualquiera de nosotros lleva hoy en día en el bolsillo un correo electrónico, Sí, sí. un GPS y un montón de herramientas, ¿no? En un futuro no muy lejano, pues cualquiera de nuestras organizaciones tendrá muchos procesos automatizados, los harán agentes de IA, etcétera. Entonces, la pregunta clave es, ¿dónde situaremos las personas en todo este proceso? Podemos ver ya muchos ejemplos en el día a día de lo más cotidiano, ¿no? Ahora tuvimos un restaurante, te atiende una IA y pues no tienen al cocinero y al camarero dedicados a atender a la gente. Eso es un proceso, ellos se entienden menor. En la parte industrial pasa exactamente lo mismo con la robótica, etcétera, situando a las personas en el control de calidad, en la atención al cliente, etcétera. Como hay escasez de trabajadores, también Claro. es importante situar a aquel trabajador en el proceso clave y el resto de tareas sean de poco valor añadido, tareas menores o aquellas que son tecnológicamente pues, realmente tan importantes para la empresa, ahí situar la tecnología y las personas pues en donde el factor humano sigue siendo diferencial. Sí, y esto es importante apuntarlo porque no se puede sustituir todo. Nos pensamos Claro. a veces que la iba a sustituir todo, ¿no? Incluso las empresas de servicio, ¿no? Una cosa es Igual. una resolución del día a día, Mm, pequeñas consultas, una orientación. Esto te lo puede hacer un buen chatbot pues mm, bien programado mm. y situar el asesor en aquel proceso clave, ¿no? Pero yo creo que el chatbot puede actuar bien con una mano, o sea, con un humano detrás, es el human in the loop, ¿no? Al final tiene mucha más potencia la IA con agentes y con IA en realidad, con una persona profesional detrás que sabe lo que está haciendo, que Muy de sabe lo que está acuerdo. preguntando, que sabe.
el fondo de eso, ¿no? También es verdad que, por otro lado, vemos que si ya estamos aquí y no están subiendo becarios, ¿no? Porque los vamos a sustituir por robots, porque al final son nuestro ayudante. Este know-how, este conocimiento que existe hoy que hace que la IA sea grande y sea más poderosa, quizá con los años se puede ir perdiendo, porque este conocimiento que hemos adquirido durante años, no tendremos nadie detrás que nos lo está siguiendo, Bueno, ¿verdad? hay los riesgos típicos de cualquier era de transición tecnológica, ¿no? Y pues hay que ahora redefinir cuáles son los puestos de trabajo, se van a crear Sí. nuevos puestos de trabajo. Repito, hay muchas posiciones actualmente que no encuentran trabajadores, quizás algunos que estaban llamados o que iban a ocupar a ciertas posiciones o que han estudiado algunas materias para Ujú. ocupar algunos puestos de trabajo que van a desaparecer. Tenemos que crear pues, procesos de adaptación para que ocupen otras posiciones, porque sigue habiendo, si tú miras cualquiera de los informes de proyección de contratación de los próximos 5 años en Cataluña y España, pues verás pues, que la principal demanda son en el ámbito de electricidad, mantenimiento, transición energética, ingenieros, transporte, construcción. Claro, aquí. Muchos de estos puestos de trabajo ¿los hará los robots o la IA? Bueno, yo veo muchos vídeos por internet de robots poniendo ladrillos. Sí, Está sí, bien, son buenos, seguramente, son buenos. seguramente llegaremos a Pero estos horizontes, ¿no? estamos más Pero aún lejos. estamos seguramente lejos o que tengamos incluso la aceptación social de que obviamente pues vayas al médico y te atienda un robot, ¿no? Seguramente esto en China es diferente que aquí, pero digamos que tenemos dificultad para encontrar trabajadores en algunas posiciones y tenemos exceso en otras. Pues es Bueno, es responsabilidad buscar, del ¿no? sistema balancear. Eso es buscar ese punto intermedio, ese balance, ¿no? Entre Claro. lo que necesito con lo que tengo, pero al Que no final es fácil, ¿eh? no, no. Es complicado y además no solamente es, bueno, pongo un programa y ya está, sino que pongo un sistema, pongo un procedimiento, explico a mi gente, a mi equipo, cómo se hace eso, cómo los involucro para que no se asusten también, ¿no? Porque claro, luego están el otro lado, que es el miedo del trabajador a Claro. decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Puedo bloquearme? ¿No puedo bloquearme? Bloqueo el ritmo de la empresa porque voy a ser un stopper, porque no quiero que esto entre y lo voy a parar todo lo que pueda. Es decir, Claro. ahí hay Una vez más, aquí la cultura de la empresa también hace juega un mucho, ¿no? papel importante. También si la dirección pues, es creyente o no. A veces hay trabajadores pues, que se ha creado un clima dentro de la empresa donde no está bien visto que esa tarea, ese documento, esa tarea se haya realizado con IA y entonces lo esconden en vez de pues, otras Es al contrario. organizaciones Yo digo, que lo favorecen, ¿no? claro, es que Por eso seguramente pues, los cambios más notorios en el ámbito de las empresas seguramente vienen bottom-up, ¿no? En el sentido que tú ya vas viendo que tienes diferentes equipos que están adoptando esa tecnología y que ellos saben especialmente en qué procesos los pueden ayudar, las tareas más repetitivas o ahí donde tienen dificultad y pueden marcar la diferencia. Y es importante que haya este diálogo entre la dirección y aquellos que lo están utilizando. Nosotros un poco la receta que vemos entre pequeñas y medianas empresas, típica pero efectiva, pues una combinación entre formación, entre una selección de lo que comúnmente creo todo el mundo le llama embajadores, ¿no? sí, Personas esto es genial, pioneras esto es buenísimo. que también van pues predicando con el cambio y que van reduciendo esas barreras o esas reticencias al cambio que hay en toda empresa. Por lo tanto, formación, unas personas primeras motivadas y con ganas de hacer cambios y que también pues, tengas de estas personas en diferentes departamentos para, en la medida de lo posible, lo más rápido que puedas, hacer ya algunos Claro. primeros experimentos que servirán pues para convencer a más gente de que eso puede ser útil y por lo tanto pues les puede ayudar en el día a día, sacar algunos miedos que también pueden existir de una persona que piense que su puesto de trabajo puede ser sustituido, pues cuanto más conocimiento tenga de esta herramienta, cuanto más capacidad de hacer esta combinación entre máquina y persona, pues más posibilidad tiene después de aprender y de crecer profesionalmente. Y después, obviamente, pues con esta mirada lo más centrada en las necesidades de esos departamentos, pues más rápidamente pues, puedes tener aplicaciones prácticas que te ayuden Rápidas, en tu ¿no? día a día. Este escenario te ayuda a tener más capacidad de diagnosticar cuál tiene que ser una mirada más estratégica. Es decir, bueno, Claro. un poco hecho este laboratorio, vamos a centrarnos en estos procesos clave, ¿no? De otra manera, a veces se proyecta mucho desde arriba Ya, y sin no se hablar con abajo, ejecuta. entonces después pues no convence o digamos que el diagnóstico puede ser erróneo o de la misma manera si solo lo hacen los trabajadores sin el convencimiento del de arriba, pues aquí también esto no es un baile que vaya a buen ritmo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente este diálogo
Y como siempre, pues buscar un poco yo le llamo los pioneros, los motivados, Sí, ¿no? que les Embajadores, guste. estos son buenos. Exacto. Yo creo que es una buena receta para garantizar el éxito, ¿no? de la implementación de la IA. Oye, ¿y en qué momento están las empresas ahora? ¿En qué momento actual? Porque no hablamos de futuro, ¿eh? Yo para mí la IA, estos ya estamos ya los que nos gusta el tema de inteligencia artificial y de mejorar y de buscar cosas nuevas, ¿no? Estamos ya muy involucrados, pero el tejido empresarial, ¿en qué punto está? ¿Está todavía pensando en qué vendrá, en qué se hará o qué haremos, o que ya están realmente aterrizando esto e implementando en sus Sí, empresas? yo como os decía, creo que están un poco pues, en la mitad de estas dos conversaciones, una más filosófica y una más práctica. Sí que os diría que la mayoría están están empezando a experimentar, y obviamente aquí, pues repito, no es lo mismo una empresa, pues un comercio con 2 o 3 trabajadores, aunque se pueden aplicar soluciones También, en ¿eh? todas partes, También, ¿eh? también. Pero de verdad que encontraríamos diferencias, pues de convencimiento según perfiles de O empresas. buscar, perdona, Uriol, también buscar alternativas, ¿no? Los negocios pequeños a lo mejor son muy locales y muy de barrio, pero a lo mejor pueden tener alternativas a crecer ese negocio a Total través de redes, a totalmente, través de totalmente. comercio electrónico, porque tienen un agente en marketing que les está haciendo todo el trabajo de marketing. O De sea, es hecho, que creo que... cualquier empresa o Mm, cualquier freelance, cualquier empresa, cualquier tamaño, tiene en su bolsillo más tecnología que cualquier gran total. empresa en los años 90, ¿no? Es decir, la distancia entre el ciudadano y una tecnología que es bueno, de alta calidad y que alta capacidad transformadora, esta distancia es muy corta hoy en día. Sí. Obviamente se necesita pues, conocimientos, formación y estar convencido, pero realmente cualquier sector, cualquier tipo de empresa, pues puede capturar más valor, puede capturar más margen aplicando esta tecnología. Aquí, como os decía, creo que estamos aún en una fase pues, muy experimental, Ujú. una primera innovación, y os diría que la mayoría de empresas aún no consiguen pues capturar margen, digamos, o tener grandes disrupciones o diferencias respecto a su competencia. Creo que esto se va a acelerar de manera exponencial en Probablemente. los próximos meses y pocos años. Estamos aún quizá en una fase inicial. Encontraremos, como siempre, alumnos aventajados y Ujú. algunos que van más rezagados, pero creo que es bastante apasionante ver lo que pasará en los próximos meses. Sí, no, no, estamos ante una gran oportunidad. Yo creo que es que hay que verlo así, ¿eh? Como algo que es una oportunidad de ver y vivir este gran cambio que nos llega ya. O sea, son Vuelvo, meses, ¿eh? No son... vuelvo a conectar con lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Tienes dificultad para encontrar trabajadores? Claro, Realiza un buen análisis de cómo puedes reorganizar tu fuerza de trabajo mm, y sitúa inteligencia artificial, robots, automatizaciones, etcétera, en algunos procesos y centra a las personas en aquello que es clave. creo que es muy importante esta frase que dices ahora y para reflexionar también, ¿eh? Y aterrizarla bien y reflexionar para poder cambiar la forma en la que hemos estado trabajando hasta ahora, la forma en la que hemos estado tratando a nuestros equipos hasta ahora, la forma que hemos tratado al final a todos los stakeholders, o sea, a todos los que están alrededor nuestros, porque la tecnología nos va a hacer cambiar eso y seguramente poner en valor otras cosas que hasta ahora las teníamos como más ocultas porque íbamos más a una sola dirección, ¿no? Entonces, yo creo que ahí... Claro, y repito que nuestra responsabilidad también como CECOT, como organización patronal, como mm, agente social, es sensibilizar cuidar eso, que, ¿eh? y que realmente que toda esta tecnología, más allá de ser una mejora del día a día de las empresas, que lo puede suponer, aunque es un reto, más allá de la mejora, también pues hacer un llamamiento a la responsabilidad que tenemos que analizar bien que para generar la riqueza que necesitamos, pues en esta sociedad del bienestar necesitamos sí o sí inteligencia artificial, robótica, automatizaciones y una enorme optimización de los recursos. Pues, Uriol, tenemos que poner fin a nuestro podcast. Me encanta hablar contigo, debatir estos temas tan interesantes y además de actualidad que preocupan a muchísimas empresas y muchos empleados también, muchos equipos. Ha sido un placer tenerte con nosotros Muchas gracias. y aquí tienes tu casa para cuando quieras comentar algún otro tema interesante. Gracias por la invitación y a vuestra disposición. Y a vosotros, pues un placer teneros de nuevo en nuestro episodio. Os esperamos aquí en el próximo y no olvidéis seguirnos en redes. Muchísimas gracias.